Buenísimo, Paula, muchas gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos a todos, darles la bienvenida, gracias por estar en esta hora del día y en este día viernes interesados por esta charla. El tema que nos une hoy va a ser el rol del psicólogo desde la neuropsicología clínica, que es una especialidad en trastornos epilépticos. Bueno, para empezar vamos a un poco trazar nuestro camino del día. Hoy vamos a trabajar, vamos a ver un poco lo que es la neuropsicología clínica, vamos a ver qué estudia, sus diferencias con la neuropsicología clásica, con la neurología clásica, perdón, ver un poco el funcionamiento cognitivo dentro de la epilepsia y las aplicaciones de esta rama de la psicología, de la neuropsicología, en los trastornos epilépticos, tanto con la evaluación como con el tratamiento. Cualquier duda que tengan o lo que vayan presentando, al final de la charla lo vamos a poder hablar. Vayan anotando las dudas, así me van preguntando. Cualquier cosa. Y Paula, como te decía, si mi cordobés es un poco cruzado, se traba un poco, me avisas también. Bien. Vamos a empezar entonces un poco con las definiciones bien breves y vamos a pasarlas bien rápido, pero bueno, son necesarias. Sé que hay mucha audiencia que no conoce y que no está dentro del rubro y bueno, entonces siempre es válido conocer un poco. Para comenzar, quiero definirles un poco qué es esta rama, digamos, que trabajamos dentro de la psicología, que es la neuropsicología, que estudia un poco el sistema nervioso, digamos, y su impacto sobre la conducta. Es una disciplina científica que estudia la relación de las estructuras y entre las estructuras y el funcionamiento nervioso central y un poco los procesos cognitivos comportamentales, y tenemos aplicaciones tanto en las áreas clínicas como en las experimentales, las áreas forenses, así como en la investigación y el desarrollo de modelos teóricos. Bueno, estas son un poco la materia prima nuestra, que en la cual nosotros trabajamos en nuestra especialidad, que son las famosas funciones cognitivas. Entre ellas está la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, las funciones visoespaciales y constructivas, y las nopsias y las praxias. Dentro de cada una de estas funciones cognitivas, que seguramente lo deben conocer, les debe sonar, digamos, porque bueno, todos seguramente han pasado en su recorrido, si han tenido un diagnóstico de epilepsia o han tenido familiares con diagnóstico de epilepsia, seguramente en el recorrido de su historia han tenido evaluaciones de este tipo, y seguramente los clínicos o los neurólogos clínicos les han preguntado sobre esto también. Las funciones cognitivas tienen además diferentes subdominios, como por ejemplo el lenguaje, el cual tiene diferentes subdominios que los neuropsicólogos vamos evaluando, como ser la denominación de objetos, la búsqueda de palabras, la escritura, la lectura, la gramática, la sintaxis, la fluencia verbal. A su vez, dentro de lo que es la función de memoria, tenemos diferentes subdominios, como es la evocación, la memoria semántica, la memoria autobiográfica, la memoria de long term, es decir, la memoria a long y corto plazo, la memoria implícita, la memoria explícita, a su vez dominios como la social cognition o lo que son las funciones ejecutivas, en el cual también tenemos subdominios que suelen estar muy afectados también, y vamos a ir viendo un poco. Esto les cuento un poquito de la materia prima y después cómo estos protagonistas, digamos, están involucrados un poco en los trastornos epilépticos. Bueno, les decía entonces las funciones ejecutivas que comprenden lo que es la planificación, decision making, lo que es la working memory, la flexibilidad cognitiva. A su vez, la neuropsicología no solamente trabaja con trastornos epilépticos, sino que también vemos otros cuadros con alteraciones, como son cualquier cuadro que altere el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, como puede ser los accidentes cerebrovasculares, las demencias, los traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales,
patologías como esclerosis múltiple, más periféricas como puede ser la enfermedad de Parkinson, el Lewy body, Corea de Huntington o la ELA también. Es decir, que cubrimos un montón de efectos y estamos en varias patologías también. Este cuadrito por ahí me sirve un poco a mí para entenderlo un poco, a discriminar un poco por ahí qué hacemos nosotros los psicólogos como neuropsicólogos, digamos, versus lo que hacen los médicos, que hacen neurólogos, que hacen más el examen más de tipo, más de síntomas un poco más gruesos, como se le dice en la jerga. Ellos toman un poco más lo que es la presencia o ausencia de todo o ninguno de los síntomas o signos neurológicos. Examinan, trabajan más con el tema de la fuerza, la eficiencia y reactividad de las respuestas, del paciente a comandos, preguntas, estimulación específica de los subsistemas neurales particulares, mientras que en la neuropsicología trabajamos más estudiando un poco el producto, digamos, del cerebro, que es la conducta. A su vez, nosotros medimos un poco las habilidades distribuidas como en un cierto continuum que van desde lo que es el superior a promedio a déficit. A su vez, en la neurología, un examen neurológico que todos deben conocer y seguramente han visitado a un neurólogo en su camino del diagnóstico o en su camino de conocer un poco de esta patología. Seguramente les han valorado o han visto cómo valoran todos los grupos musculares específicos, cómo es el patrón motor. También examinan estructuras del cuerpo buscando un poco de evidencia de disfunción cerebral, mientras que la neuropsicología es más relaciona cada una de estas medidas con las medidas tomadas por las pruebas neuropsicológicas, que son nuestras herramientas, las relacionan con la edad, los años de educación, el género, la inteligencia, y a su vez trabaja no solo con baterías, sino que también se basa en informaciones estandarizadas y escalas estandarizadas que trabajamos los neuropsicólogos. Walsh, este autor, habla un poco de los papeles de la neuropsicología dentro del examen neurológico. Entre ellos nos encontramos con que la neuropsicología ayuda muchísimo a aportar información y especificidad a los diagnósticos. Por ejemplo, en diagnóstico de lo que puede ser una demencia de tipo Alzheimer, se deben, según estos tipos de criterios, que son unos criterios diagnósticos para llegar a un diagnóstico asertivo de demencia. La evaluación neuropsicológica es indispensable según los criterios. Por ejemplo, tiene que haber 2 o más áreas de cognición afectadas y empoderamiento progresivo de la memoria para que haya un diagnóstico de demencia de Alzheimer probable o posible, por ejemplo. Por otro lado, la neuropsicología también nos ayuda a dar información para la planificación del tratamiento, brindar información en el plano de la prevención de pacientes, y a su vez proporciona un método importante para valorar diversas formas de tratamiento, seguir las evoluciones. También nos metemos dentro de lo que son las neurocirugías también para valorar, en el caso específicamente, por ejemplo, de las neurocirugías relacionadas con la epilepsia también. Vamos a ver que hay diferentes métodos y que esos métodos ayudan muchísimo también en los diagnósticos. Bien, entonces, hasta aquí. Esto es un poco la subespecialidad que les estoy contando dentro de la psicología, llamada neuropsicología, y ahora veamos un poco cómo es el funcionamiento de estas áreas, digamos, o estas funciones cognitivas del cerebro en trastornos epilépticos. Bueno, todos sabemos, y creo que seguramente en otras charlas ya lo han escuchado y seguramente lo saben, pero nobleza obliga a hablar un poquito también de la definición de epilepsia, que se caracteriza por un trastorno neurológico, que tiene al menos 2 crisis que no son provocadas, con una ocurrencia de más de 24 horas de separación, una crisis no provocada y una probabilidad de presentar nuevos eventos durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia, al menos 60%, tras la aparición de 2 crisis no provocadas. Sabemos que la epilepsia es una enfermedad crónica caracterizada por convulsiones recurrentes, afecta aproximadamente a 50 millones de personas, esto es del 2018, se encuentra como una de las enfermedades neurológicas más frecuentes del mundo, afectando aproximadamente a 65 millones de personas, y la prevalencia a nivel mundial es de 6.38 por cada 1.000 habitantes, con una tasa de incidencia de 61.44 por cada 100.000 habitantes. Es un montón.
modificaciones con el correr del tiempo. Bueno, seguramente en algunas otras charlas lo deben haber tocado también. En este caso, esta es una de las últimas clasificaciones que se utilizan de la Liga Internacional contra la Epilepsia, en el cual se divide un poco, primero se definen los tipos de crisis, esto también debe estar muy familiarizado por ahí, con el tipo de inicio focal, de inicio más de tipo generalizado o de inicio desconocido. También se definen los tipos de epilepsia, si son tipos más focales, generalizadas, combinadas o también desconocidas, o los llamados síndromes epilépticos. Esto también siempre se trabaja en las explicaciones con las comorbilidades que pueden aparecer con la epilepsia, y también se estudia un poco la etiología, el tipo de etiología que puede llegar a tener las convulsiones para dar estos diagnósticos. Específicamente en el tema que nos competen, volvemos un poco a lo que es el funcionamiento cognitivo en este tipo de trastornos. Recuerden, cuando hablemos de cognitivo, hablamos de la cognición, hablamos de estas funciones, digamos, cerebrales, mentales, superiores, como habíamos hablado antes, de la atención, la memoria. Los pacientes con epilepsia tienen 3 veces mayor riesgo de presentar problemas en su funcionamiento cognitivo frente a individuos sin problemas neurológicos, y de esto dependen 3 hechos puntuales. Uno es el efecto directo de la propia epilepsia, otro es los eventuales déficits neuropsicológicos previos que pueden estar asociados al paciente, y por otro lado, los muy conocidos, que esto seguramente lo hablarán con sus neurólogos clínicos, efectos adversos a veces de ciertas medicaciones antiepilépticas que también per se generan ciertos trastornos cognitivos. Nicolás, aprovecho que vamos por los 20 minutos para avisarte. Dale, ¿estamos en los 20 minutos? Ok. Exacto. Bien. Se han señalado diversos factores intervinientes en el grado de compromiso cognitivo asociados, como es el momento de la crisis, en que se inicia la crisis, el tipo de crisis, la frecuencia y la presencia de fármacos. Y voy a apurar un poquito, gracias Paula. Y hay diferentes perfiles, ¿sí? Esta variabilidad puede un poco dificultar la generalización de los resultados cognitivos a la totalidad de los pacientes, lo cual indica que no siempre se encuentran como perfiles neuropsicológicos muy definidos con el tipo de epilepsia. Y a pesar de ello, se han documentado alteraciones relacionadas con epilepsias más de tipo focales, cuales son específicas según la localización de la zona donde se presentan las descargas. Es así que tenemos, esto como modo recordatorio, digamos, recordar que el cerebro tiene como diferentes lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y acá también, según la lesión, según la elección y las descargas, es también los perfiles, digamos, cognitivos que tenemos. Paso un poquito con las descripciones de los tipos de epilepsia, pero considerar, por ejemplo, en epilepsias de tipo temporales, vemos cómo suele reportarse principalmente quejas de memoria y una disminución generalizada en el rendimiento cognitivo. Hay como una división, digamos, en las valoraciones neuropsicológicas entre las izquierdas y las derechas. En las izquierdas, más de tipo izquierda, vemos las dificultades principales en la memoria verbal, la denominación, que es la denominación de objetos, y bajas habilidades de tipo verbales, mientras que más del hemisferio derecho vemos disminución de la memoria no verbal y un rendimiento inferior a las tareas de ejecución. Por otro lado, en la epilepsia más del lóbulo frontal, vemos alteraciones más de tipo ejecutivas, el planeamiento, la programación, un deterioro más en el control inhibitorio. Vemos pacientes que cuando al iniciar las descargas por ahí tienden a hacer comportamientos desinhibidos, en el cual se levanta la barrera un poco de inhibición del lóbulo prefrontal que se encarga de esto. Y por otro lado, en epilepsias que son menos frecuentes, el lóbulo occipital o parietal, vemos que suele haber, son poco frecuentes, pero vemos por ahí más un patrón de sintomatologías de tipo sensoriales, con alucinaciones visuales, alucinaciones kinestésicas. También vemos en el plano cognitivo trastornos en el rastreo visual, trastornos, por ejemplo, también en lo que son las habilidades visoconstructivas, que son las habilidades que tenemos para construir objetos en los espacios, o ubicar, por ejemplo, el auto cuando estamos en un estacionamiento, saber cómo están ubicados mentalmente rutas, por ejemplo. Por último,
último, y ya voy redondeando, cómo puede ayudar un poco la neuropsicología a pacientes que padecen la epilepsia. Entonces vemos que principalmente, como les decía, como más o menos pueden pesquisar un poco, primero haciendo una evaluación neuropsicológica bien específica y sensible, cual tiene como objetivo documentar un poco el funcionamiento cognitivo de los pacientes y describiendo un poco las alteraciones neuropsicológicas que presenta y sugiriendo como estas zonas, digamos, de déficit funcional. Y por otro lado también la neuropsicología nos da esta otra herramienta que sigue a la evaluación, que es la rehabilitación neuropsicológica, este proceso dinámico en el cual hay estrategias y técnicas que permiten un poco ayudar al paciente a manejar y sobrellevar los ejercicios. ¿Estamos con el tiempo, Paula? ¿Sí? Bien, entonces, para finalizar, para hacer un pequeño resumen, contarles un poco entonces que la neuropsicología es una rama de la psicología que estudia el sistema nervioso y su impacto sobre la conducta. Entre sus objetivos principales se encuentra el contribuir con el diagnóstico diferencial y planificación de tratamiento neuropsicológico específico, y que la epilepsia cursa con trastornos cognitivos muy heterogéneos. Es importante identificarlos con una evaluación neuropsicológica completa para un posterior tratamiento asertivo y así mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Nicolás Fabro, por esta charla. Aprovechamos estos últimos 5 minutos para compartir algunas preguntas que nos fueron compartiendo en el chat. Sabemos que hay algunas que nos van a quedar pendientes. Una de las que surgió fue si los trastornos neurocognitivos son productos de la epilepsia o es un efecto de la medicación y si tiene tratamiento. Bien, muy buena pregunta, Paula. Sí, como decía recién, uno de los factores, digamos, que generan déficit cognitivo son las dos, digamos. Yo diría sí a ambas, y ambas son correctas, digamos. Tanto la epilepsia per se, que genera, digamos, por ejemplo, déficit de atención y que depende, obviamente, la localización, un perfil cognitivo específico, y la medicación, hay cierta medicación, si bien la nueva medicación viene cada vez mucho más avanzada, y la verdad que la nueva medicación no está muy asociado, digamos, a los déficits cognitivos que hacía por ahí la medicación, el valproato, la medicación más clásica, digamos. Sí, cuando el paciente empieza un esquema medicamentoso, se suele encontrar por ahí sumatoria, digamos, de síntomas que antes no se encontraban solamente con el trastorno epiléptico, digamos. Perfecto. Otra cosa que nos preguntan es si nos podés contar si existe o si hay técnicas para estimular la memoria, por ejemplo, por tener miedo a la epilepsia también, o si existen diferentes técnicas para distintos miedos que uno pueda llegar a tener, ¿no? O estimular memoria. Exacto, sí, existen tratamientos para la memoria, en general lo trabajan los neuropsicólogos, especialistas en esta rama. Existen un montón de técnicas, obviamente depende del grado de lesión y depende también el diagnóstico. No es lo mismo trabajar con patologías neurológicas que tengan, por ejemplo, cuadros progresivos de olvidos, por ejemplo el Alzheimer, voy a poner más prototípico, en el cual la memoria se va perdiendo. Entonces las estrategias de memoria que trabajamos desde la neuropsicología en esos casos son mucho más, primero hablamos como de uno de adentro para afuera, digamos, con estas mnemotecnias, con ayudas de memorias externas, con cuadernos, y luego vamos pasando más a claves contextuales y a trabajar un poco con estrategias de memoria que ayuden desde el contexto para adentro. Por ejemplo, en este tipo de pacientes o pacientes con epilepsias temporales focales, se empieza a poner, digamos, también, se rotulan, digamos, las cosas, se rotulan los objetos, se rotulan incluso las habitaciones de la casa. Son estrategias un poco más avanzadas, por lo tanto, según el cuadro neurológico, tenemos también la estrategia de memoria, por ejemplo, en este caso, que vamos a proponer. Perfecto, clarísimo, Nicolás. Muchísimas gracias por todo. No, por el momento, si quedaron preguntas pendientes, las vamos a ir respondiendo. Pero la verdad es que es muy rica toda la información que lograste compartir y transmitir a toda la comunidad. Muchísimas gracias a todos los que están participando y estuvieron participando a lo largo de la tarde de todo el EpiFest. Los invitamos a que queden para la próxima charla y puedan compartir también en redes sociales
tanto en Instagram o en Twitter, el @epifest, y también nos encuentran en Facebook como Epifest Latam. Así que muchas gracias nuevamente, Nicolás, por estar y compartir todo tu conocimiento con nosotros.